vamos a poner ¿perdón? Acá están en la computadora. Terminando los planes que gusta se envían. Y se lo envían al otro grupo también para que lo tengan. ¿no? O sea, normalmente hay un paralelismo en cuanto a los movimientos oculares que existen, ¿no? Sea divergente o de una trifobia, ¿no? Resulta en una desviación de uno o ambos ojos. ¿Listo? Esta condición compromete la función binocular normal, o sea que el paciente no pueda tener una visión adecuada y puede afectar significativamente la calidad de vida del paciente. ¿Por qué afectaría a un paciente que tiene estrabismo a la vida? ¿Por qué creen ustedes que un paciente con estrabismo no puede tener una vida normal? La doctora Lijarza. Doctora Lijarza, ¿por qué cree que el estrabismo interfiere en la vida normal de un paciente? Tal vez por la visión. ¿Por la visión? Tal vez no puede verlo bien. ¿Y cómo evaluaría usted a un paciente si ve bien o no ve bien? Con la base visual. ¿Qué se usa para tomar la huesa visual? ¿Cómo se toma la huesa visual? 6 metros a ver qué es. Bien, entonces, esto, mira, el estrabismo es una patología muy frecuente, ¿listo? Una de las patologías más frecuentes incluso en la edad pediátrica, ¿no? Ahora, ¿un adulto puede tener también un estrabismo? ¿Puede aparecer un estrabismo? Sí, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente, por ejemplo, tiene un accidente, ¿no? Tiene un tema neurológico, un tema que no le permite el movimiento ocular permanente, ¿no? ¿Lista para que Antina, porque ya es muy. ¿Listo? Entonces, para que vean más o menos que hay una prevalencia de 2 al 4% de la población general a nivel mundial que pueda tener esta enfermedad. ¿Listo? Es bastante. Todos conocemos a una persona que tiene una pequeña desviación o una desviación completa, ¿no? En uno de los ojos o ambos. Su importancia radica en la implicación funcional, ¿no? Sino también en el aspecto psicosocial que puede recibir este paciente. Normalmente cuando son pequeños, al tener ojos desviados, pueden recibir un tipo de bullying, algo como un tema de eso, ¿no? Y sobre todo en el desarrollo normal. Entonces, cuando dice que comprende la función binocular normal, es que una persona con estrabismo no tiene la misma capacidad de enfocar o ver con los dos ojos. Claro, o sea, mira, por ejemplo, a ver, un paciente que tiene estrabismo, ¿no? Nosotros tenemos una visión binocular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dos forman una sola visión, los dos ojos. No es que uno ve con un ojo y el otro ojo diferente, ¿no? Tenemos una visión binocular. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente pasa en el estrabismo? ¿No? Comúnmente va a haber desviación de uno de los ojos, ¿listo? Entonces, al tener uno de esos dos ojos desviados, lo que comúnmente pasa es que uno de los ojos se vuelve perezoso, ¿no? Genera una ambliopía. O también en algunos casos puede generar incluso una diplopia, ¿no? ¿Qué es una diplopia? Visión doble, ¿no? Entonces eso es a lo que se refiere, ¿listo? El diagnóstico y el tratamiento oportuno son fundamentales para prevenir complicaciones como la ambliopía, ¿listo? Ya hablamos de ambliopía. ¿Hasta qué edad se puede corregir la ambliopía? 6 añitos. ¿Ya? ¿Cómo es el tratamiento de la ambliopía? Ya. Eso que quede claro, porque en el examen son preguntas casos clínicos, ¿listo? No son que a ver, dime cuál es tu tratamiento y tal, ¿no? ¿Listo? O la pérdida permanente de la esterosis. ¿Qué es la esterosis? Estas palabritas, ustedes se las tienen que llevar sabiendo, o al menos tener una idea de lo que significan. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ustedes son médicos. O sea, en algún momento a un paciente, muchos de ustedes van, exacto, la profundidad, ¿no? O sea, hay pacientes que no miden la profundidad. Un paciente con esterosis, con ambliopía, ¿podrá ser un cirujano?
demasiado ser un cirujano, por ejemplo, ¿no? ¿Podrá ser aviador? No, Difícil, ¿no? Difícil. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la clasificación, vamos a clasificarla en estrabismos concomitantes, inconcomitantes y forias. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una esotropia? Una esotropia es la desviación convergente. ¿Qué quiere decir convergente? Hacia Dentro. dentro. ¿Listo? Y todo lo contrario, una esotropia, ¿no? Que es divergente. ¿Qué significa divergente? Hacia afuera. Cuando tu compañero que no ha venido a clases vea la diapositiva va a decir convergente, ¿no? ¿Qué es convergente? ¿Qué será divergente? Tú que estás aquí en clase te estás enterando de eso. ¿Por qué? Porque yo puedo poner una imagen en el examen. ¿Me entiendes? Y te digo, a ver qué tipo de estrabismo es este. ¿Listo? Hipertropia o hipotropia. Desviación vertical. Hipertropia, ¿hacia dónde va el ojo? Hacia arriba. Hipotropia, excelente, ¿ves? Sabiendo eso nada más, cuando veas un paciente en la consulta, cuando veas un paciente que viene por cualquier cosa a tu consulta de médico general, ya te estás dando cuenta qué tipo de estrabismo puede tener. O hacia dónde va la desviación, ya sabes cómo describirlo al menos en la historia clínica. ¿Listo? Los concomitantes son esos cuatro, o esos tres en realidad. Estos tres tipos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a leer, cuando tú vas a ir al hospital, cuando vas a hacer tu internado, cuando vas a estar en tu post, en todo lugar, en la historia clínica, ahí vas a ver una partecita que dice ojos. ¿Listo? Y no vas a ponerle a todos tus pacientes CIRLA. Tú revisas una historia clínica de cualquier hospital, revisa la que tú quieras, de cualquier hospital, lo de Mayo, Loaiza, Menara, lo que tú quieras. Historia clínica de ingreso, ojos, CIRLA. ¿Qué significa CIRLA? Anda, pregunta qué significa. Yo no sé qué significa CIRLA. Pasen. Entonces, tú evaluarás y verás, pues, ¿no? Si es algo obvio que el paciente tiene una desviación, que tú evalúas a un paciente que viene por X cosa, que está hospitalizado, por X cosa, al momento de evaluarlo nada más, tú ya puedes saber o poner en la historia clínica una historia clínica más completa, ¿no? ¿Listo? Todo esto te estoy diciendo para que en algún momento se vea, ¿no? Que todo esto sirve de alguna u otra manera, ¿no? Porque solamente seas oftalmólogo, no solamente porque quieres ser especialidad, ¿no? ¿Listo? Entonces, el estrabismo concomitante es misma magnitud de desviación en todas las direcciones de la mirada. Que te quede claro esto. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar de estrabismo concomitante, que la magnitud varía según la dirección de la mirada. ¿Por qué? Porque puede aparecer por una parálisis de un nervio óptico. ¿Listo? Este es el típico paciente que tú ves en la calle y tiene un ojo permanentemente desviado, así, un desvío muy grosero, se podría decir, ¿no? ¿Listo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los nervios que normalmente normalmente se dañan y tienen una parálisis? El tercero. ¿Listo? Por una restricción mecánica. ¿Qué pasa si el paciente genera una fibrosis, unas miopatías? ¿Esto qué hace con el músculo? ¿Qué hace una fibrosis? ¿Qué hace una fibrosis cuando aparece en un músculo? Le quita la motilidad, ¿no? O sea, el músculo ya no es tan flexible como era antes, ¿no? Incluso lo puede contraer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ojo? ¿A través de qué se mueve? Por los músculos, ¿no? ¿Listo? Entonces, a través de una fibrosis, ¿qué es lo que va a pasar? Puede ocurrir una desviación. ¿Listo? Algunos síndromes también especiales que pueden generar algún tipo de estrabismo, ¿no? El Duane, el Brown. ¿Listo? Como les menciono, la magnitud es variable según la dirección de la mirada. Todo lo contrario a los concomitantes. ¿Listo? Ahora, lo que preguntaste hace ratito, las forias. ¿Qué son las forias? Las forias, para que ustedes entiendan, si nosotros nos podemos hacer ahorita acá un test de forias. ¿Cómo se llama el test de forias? Para descartar una foria. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, tú que estás en práctica, tú que estás en el hospital Menara, el hospital Ravaliati, dile a tu asistente o a la residente con el que a veces te deja, que te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Puedes enseñarme a hacer el cover test? ¿O puedes enseñarme a evaluar a un paciente con estrabismo? ¿Por qué? Porque esta foria, si nosotros nos podemos ahorita evaluar uno por uno nosotros, te aseguro que alguno de nosotros va a salir a uno de estos. Te lo garantizo.
Esoforia, tendencia convergente. Tú le haces el cover and cover test, le tapas uno de los ojos Y va hacia adentro. y el ojo. Hacia adentro. ¿Qué es una convergente? Hacia Hacia adentro. adentro, ¿no? Esoforia, divergente, hacia afuera, ¿no? O una hiperforia, ¿no? Que puede ser una tendencia vertical. ¿Listo? Desviación latente controlada por la fusión. ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros tenemos una visión binocular, está haciendo que esto sea, la fusión hace que el ojo no se desvíe. Es como si es un estrabismo oculto, se podría decir. ¿Listo? Entonces, la fisiopatología del estrabismo. Va a haber factores motores, como les mencioné, factores sensoriales y factores de fusión. ¿Listo? Entre los factores motores, alteración de la inervación de función de los músculos, ¿no? Extraoculares, que son los que producen el movimiento ocular, incluyendo la parálisis de las pares craneales, ¿no? Restricción mecánica por una fibrosis o una inflamación que podría ocurrir en alguno de esos músculos, ¿no? O anomalías en la inserción. ¿Listo? En cuanto a los factores sensoriales, defectos refractivos significativos, ¿no? Como les mencioné, cuando un paciente tiene una miopía muy elevada, ¿cómo se llama? ¿Más de 6? ¿Perdón, menos de 6? ¿Cómo se llama cuando un paciente tiene una miopía muy elevada? Tiene una miopía, una dioptría muy elevada. Menos 6, por ejemplo. Menos 10. Miopía magna, ¿no? Un paciente que tiene, por ejemplo, una miopía magna podría tener un defecto refractivo significativo, obviamente, ¿no? Si un paciente tú no lo corriges un miope alto, tú te vas a dar cuenta que los ojos los tiene divergentes o divergentes, ¿no? Es una característica clínica que, o sea, obviamente no en todos los pacientes, pero en algunos se puede notar, ¿no? Opacidad de medios, ¿no? Un paciente que nace con una catarata congénita, ¿no? O un leucoma corneal porque tuvo un accidente. ¿Listo? Lesiones en la mácula, en el nervio óptico que compromete la huesa visual, un ojo que se vuelve ciego, ¿no? por un daño en el nervio óptico, en la mácula, ¿no? Que alteran el desarrollo funcional del ojo. Un ojo ciego, por ejemplo, se puede desviar, ¿no? ¿Listo? Y factores de fusión, alteración del procedimiento cortical de las imágenes binoculares, como te digo. ¿Listo? Anomalías en el desarrollo de áreas visuales, corticales que impiden integración adecuada de la información visual de ambos ojos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las principales manifestaciones clínicas con las que viene el paciente? ¿Qué te viene diciendo el paciente cuando viene a la consulta? Doctor, ¿te dirá tengo diplopia? No, cuando dice doctor, ¿cómo dice? Tengo una visión doble, ¿no? Típico paciente, ¿ah? Lo primero que dice, doctor, tengo una visión doble. ¿Ya está? Bueno, esto más frecuentemente con los estudios tardíos, ¿no? Comunicantes. Puede ser horizontal, diagonal, dependiendo del tipo de desviación, ¿no? ¿Qué significa astenopia? Astenopía. La fatiga visual, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos esto, no? Porque nos amanecemos estudiando, ¿no? Fatiga visual, cefalea, molestias oculares, ¿no? ¿Listo? Y tortícolis. ¿Por qué crees que pueden tener esto? Por una posición no en la cabeza, para tratar de mantener la visión binocular, ¿no? El paciente trata de acomodar, ¿no? Tú lo puedes que mueve la cabeza y trata de ver la forma, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba hace un momento, esto de acá, ustedes deberían pedir, si está dentro de las posibilidades de los asistentes que tienen ahí en prácticas, que les muestren o por lo menos les enseñen. ¿Por qué? Porque esto de acá, en algún momento, te puede tocar saber usarlo, ¿no? Por ejemplo, el cover test, ¿no? Es un método fundamental para detectar y cuantificar las desviaciones. Se evalúa la visión lejana y cercana, como así corrosión, la diferencia entre distopía, manifestaciones y folias en latentes, ¿no? ¿Cómo es en pocas palabras? Agarras al paciente, lo pones al paciente de frente y le tapas un ojo, ¿no? O sea, a veces nosotros tenemos una paleta especial con lo que hacemos, ¿no? Entonces ahí se empiezan a ver las folias, ¿listo? Y otras manifestaciones también, ¿no? El test de Hilbert. En
¿En qué consiste? En que un punto luminoso, de repente yo, doctor, no tengo la lamparita esa especial, ¿no? Con el celular nada más, tú lo enfocas de frente y vas a ver que justo en medio de la pupila todos tenemos un punto luminoso. ¿Listo? Depende de esa desviación, mira, una desviación de 1 milímetro de eso, o sea, que no esté centrado, ya equivale aproximadamente a 15 dioptrías prismáticas. Entonces, imagínate. ¿Listo? Esto normalmente algunos tienen pacientes que no colaboran demasiado, pues no simplemente dicen, mira de frente nada más y tú evalúas, ¿no? Con una luz como te digo. El test de Kripke y Prismas, bueno, yo no tengo la imagen, pero es como que una paleta, ¿no? Como le digo, escucha, si está dentro de posibilidades, traten de pedirla, que van a tener ahí en donde están haciendo prácticas. Es una paleta con diferentes tipos de dioptrías en la paleta, ¿listo? Entonces el paciente lo pone de frente y vas viendo cómo va, por ejemplo, te pones el punto luminoso y vas viendo que a través de prismas, conforme va avanzando, el paciente empieza a acomodar, ¿no? El punto luminoso central, y por lo tanto el ojo también puede llegar a acomodarse, ¿no? Tú de repente no has visto, pero hay pacientes que se corrigen con prisma la desviación. O sea, le colocas y en la medida, o sea, se saca lentes y el ojo se desvía. Se coloca lentes y acomoda. ¿Por qué? ¿Qué estábamos hablando hace rato? Por factor de difusión, por la visión binocular que tiene el paciente. Acomoda, o sea, trata de ayudar al otro ojo. Y evaluación de la motilidad, ¿no? A veces el paciente agarra su lapicero, agarra algo y dice, a ver, mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, mira hacia arriba, ¿cuántos movimientos tiene, posiciones tiene de la mirada? Entonces, estrategia terapéutica, ¿qué hay que hacer ante un paciente que tiene un tipo de estrabismo? En primer lugar, tratamiento óptico, pues no, o sea, hay que corregir la metropía, la miopía, la hipermetropía, el error refractivo que tenga, pues, ¿no? ¿Con qué? Con uso de lentes de gafas, ¿no? ¿Listo? Ya sea lentes de gafas o lentes de contacto, ¿no? ¿Listo? Terapia ortóptica, ¿qué quiere decir esto ahorita? Ahí como, ¿ustedes han escuchado medicina, rehabilitación? Ya, bueno, aquí en el país no existe mucho esto, pero si tú te vas a Colombia, te vas a Brasil, a otros países, vas a ver que hay muchas personas que son fisioterapeutas, ese tipo de especialidad, que se dedican a hacer este tipo de terapias, ¿no? Que ¿cómo funcionan? Hacen que el ojo tenga ciertos movimientos que ayudan a fortalecer esos músculos, ¿no? Donde ha perdido la motilidad. ¿Listo? Y por lo que requiere. Y el tratamiento más, lo último que se debería hacer, el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Por qué digo que es lo último que se debe hacer? Porque, por ejemplo, un paciente, ¿listo? Supongamos, a mí me llega mañana un paciente, un niño, ¿no? De 7, 8, 9 años. La mamá, lo primero que me dice la mamá o el papá es, doctor, quiero que lo operes. No quiero que mi hijo tenga el ojo desviado, ¿no? Tú lo ves, el paciente usa lentes, todo, tiene buena corrección, todo. Tiene una agudeza visual, supongamos 20-20 con corrección, con lentes. De 20-20, a pesar que tiene una pequeña desviación, ¿no? Tiene 20-20. Pero la mamá, el papá te dice, no, doctor, quiero que lo opere porque en el colegio le molesta, hacen bullying y tal. ¿Qué riesgos hay? Así, ¿qué riesgos hay en un paciente al hacer una cirugía de estrabismo? ¿Qué piensan ustedes? Claro. A ver, un paciente que toda su vida ha vivido con un ojo desviado, está corrigiendo, está viendo 20-20, 20-25, 20-30, tú al operarle y a corregir esa desviación, porque mira, aquí está acá, recesión o fortalecimiento, recepción. O sea, el músculo que está haciendo el estrabismo, o lo retiras, y lo pones más adelante, o le colocas otro punto para que jale más bien. ¿Entiendes? Entonces, eso corrige, si bien es cierto, el ángulo, ¿no? O sea, corrige que la desviación se ponga donde debería estar.
pero la agudeza visual puede variar. Hay pacientes que incluso pueden generar diplopia. Ahora, un paciente que nunca ha tenido diplopia, que tú lo operes y tenga diplopia, ahora ponte a corregir eso, ¿no? Difícil, ¿no? O sea, por eso, o sea, el tratamiento quirúrgico es el último paso que se debe usar, ¿no? Un paciente, sobre todo, que hay que corregir correctamente con el tratamiento óptico, que está recibiendo terapia, ¿no? ¿Listo? El objetivo, obviamente, es restaurar la ilusión y preservar la función binocular, ¿no? Un paciente que tiene ojos perezosos, que el otro ojo no ve casi nada, ese es un candidato perfecto, ¿no? Porque el otro ojo no tiene mucha utilidad. Pero en cambio, si es un paciente que ve bien, ahí sí te la piensas dos veces, ¿no? Y bueno, tratamiento de tonos secundarios, por ejemplo, patologías subyacentes, ¿no? Como le menciono, una catarata congénita que tendrá que operar para que pueda recuperar la visión de ese ojo, ¿no? Una tosis severa. ¿Qué es tosis? Caída del párpado, ¿no? Lesiones del sistema nervioso central, por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del estrabismo? ¿Qué es lo que nosotros debemos evitar en estos pacientes para que puedan tener una vida normal? El principal, el más importante de repente, la ambliopía, ¿no? Hay que corregir a estos pacientes, ¿listo? Para que no tengan ese problema, porque esto es muy frecuente en un paciente con estrabismo, ¿no? ¿Listo? Afecta el 50%, como ves, de los pacientes que tengan un tipo de estrabismo, ¿no? Entonces, la prevención es detección y tratamiento precoz antes de los 8 o 9 años, ¿no? Lo ideal para evitar la ambliopía, pero el tratamiento se debe dar hasta antes de los 6 años. Pérdida de estereopsis. Como ya mencioné, ¿qué es estereopsis, no? ¿Listo? Ausencia de presión de la profundidad binocular. ¿Listo? Como te digo, ¿por qué? Porque este paciente puede querer venir más tarde, o sea, de repente ser deportista o manejar algún tipo de vehículo que necesite una destreza visual muy elevada, ¿no? O actividades de precisión, como les digo, o sea, de repente quiere ser pues, cirujano, quiere ser algo intervencionista, ¿no? O sea, algo que necesite una correcta visión y un correcto estereotipo, ¿no? Y bueno, ayudar también lo que se puede en cuanto al impacto psicosocial, ¿no? Como saben, esto normalmente la mayoría van a ser niños, entonces hay un gran impacto, bueno, por el tema de que a veces los niños pueden ser un poco difíciles, ¿no? Muy bien. Entonces, para terminar, conclusiones. El diagnóstico debe ser precoz, ¿no? La detección temprana del estrabismo es fundamental para prevenir complicaciones irreversibles como la ambliopía y la pérdida de estereopsis, ¿no? Como te digo, el algo crítico para desarrollar la visión tiene entre los 5 a 6 años, ¿no? El enfoque debe ser multidisciplinario, ¿no? No solamente es que el óptico, el optómetra o el oftalmólogo, ¿no? Que tiene que operar. Todos los pacientes de estrabismo hay que operarlo, no es así. ¿Listo? Hay que colaborar entre todos y cada uno cumplir su función adecuada. Seguimiento a largo plazo. Por ejemplo, hay pacientes que hemos operado estrabismo y sobre todo en los adultos hay muchas recidivas, ¿no? O sea, tú lo ves 1 año, 2 años, 3 años bien, al 4º año tiene de nuevo una pequeña desviación, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, desgraciadamente el músculo vuelve a generar esa desviación, ¿no? Por algún motivo. Las recidivas son posibles y pueden ser necesarias una segunda intervención. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas de estrabismo? ¿O todo quedó claro? Ya. Entonces pasamos a infecciosa, ¿ya? Como digo, las prismas son como unos lentes con diferentes tipos de medidas, ¿listo? Y ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, hay pacientes que pueden corregir al colocarle ese test. Entonces, tú le pasas por eso y el paciente, lo que tiene una desviación, puede acomodar. ¿Por qué? Porque el X-Well, o sea, el punto luminoso, se centra. Por lo tanto, el ojo se acomoda. ¿Listo? Entonces, empezamos con las infecciosas. El principal y el más común, la conjuntivitis. ¿Listo? Todos de nosotros alguna vez habremos tenido un tipo de conjuntivitis, ¿no? Ahí vas a aprender cuántos tipos hay y cómo diagnosticar a un paciente. Bien, entonces, la definición todos lo sabemos, ¿no? La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva.
en el COVID había algunos pacientes que generaban conjuntivitis para el COVID, ¿no? Varios pacientes que tú veías, o sea, obviamente nadie le tomaba importancia porque nadie se podía evaluar los ojos en el COVID. Pero, o sea, hubo varios pacientes que tenían un tipo de conjuntivitis en el COVID, ¿no? Alta prevalencia, conjuntividad, impacto en la calidad de vida del paciente, ¿no? Un paciente con conjuntivitis podría trabajar, podría estudiar. Difícil, ¿no? Porque el ojo lo tiene súper limitado, ¿no? Implicaciones en salud pública, obviamente, porque puede contagiando a todo su medio ambiente, que sea. Potencial para complicaciones graves no se trata adecuadamente. Hay pacientes, por ejemplo, les cuento un caso, cuando estuve rotando en México, un paciente joven maltratado de conjuntivitis terminó perdiendo el ojo. ¿Por qué? Por uso de contactos, uso de lente de contacto no adecuadamente, ¿no? O sea, adecuadamente porque, o sea, dormía con el lente de contacto, se afectó el ojo, presentó una conjuntivitis, una queratoconjuntivitis y terminó en una endoftalmitis. Entonces, la conjuntivitis puede ser unilateral o bilateral, ¿listo? Y su duración varía según la etiología, desde semanas hasta meses en casos crónicos. Entonces, de clasificación pueden ser infecciosas, alérgicas, por toxicidad o irritativas, que estuvo expuesto a algún tipo de una sustancia química, una sustancia física, estuvo expuesto mucho en el sol, ¿no? Se alimentó algo un poco extraño, medicamentoso por un tipo de colirio, o sistémico por un tema autoinmune, ¿no? Por un tema superficial, por un síndrome específico, ¿no? Una enfermedad. ¿Listo? Todo esto puede causar un tipo de conjuntivitis. Entonces, las más frecuentes y las que más suceden en el medio ambiente es la viral. Son entre 65 a 90% de todas las conjuntivitis. ¿Listo? Y los patógenos más frecuentes son los adenovirus, ¿no? Todos estos tipos, enterovirus, herpes. Características clínicas de un paciente con una conjuntivitis viral: secreción serosa o muco serosa, ¿no? Mucopurulenta. Entonces, esos detalles se tienen que recordar, ¿no? Hiperemia conjuntival difusa, ¿no? Folículos en fornices, edematopatía preauricular. ¿Listo? Normalmente, las virales necesitan algún tipo de tratamiento. Normalmente no, porque se autolimitan, pues, ¿no? Los 7 a 14 días. Y exactamente contagioso, eso sí, pero, o sea, lo ideal es medir la higiene y que pues descansen, ¿no? ¿Listo? Bueno, las bacterianas, normalmente, ¿cuál es más frecuente y cuál de estas ustedes consideran que es más frecuente? A ver. Claro, características clínicas: secreción purulenta, amarillo, verdosa en algunos casos, hiperemia conjuntival, papilas, párpados pegados al despertar, ¿no? Es un diagnóstico clásico, ¿eh? Te viene el paciente y te dice: doctor, en la mañana tengo que ver los ojos todavía en el baño. Y además o menos está sabiendo qué tipo de conjuntivitis es, ¿no? Normalmente son resolutivo con un tratamiento de 5 o 7 días, ¿no? Complicaciones graves, gonocócicas, como te digo, pueden presentar una perforación corneal, una endoftalmitis, ¿no? Proflamidia, tracoma, herpéticos, meningitis, y requieren tratamiento urgente y especializado en caso de estos. Bueno, estas son las formas clínicas en cuanto a las conjuntivitis alérgicas, estacional o fiebre de heno, relacionada con los polen, ¿no? La gente que acá, bueno, acá en Perú es muy difícil, ¿no? No son personas que no tienen más o menos, pero si tú vas a Europa, a gente de otro tipo de etnia, vas a encontrar bastante eso, ¿no? Que basta que hay un polen por ahí o hay un cambio de clima, algo, y ya empezamos con un tema de alérgico, ¿no? La creen que es alérgenos domésticos por los ácaros, síntomas persistentes todo el año, ¿no? El paciente viene y te dice: doctor, ¿me vas a dejar ahí una gota? Porque el otro día me dejaste la gota y me fue bien, ¿no? Entonces, me vuelve a aparecer. ¿Es por qué? Por el medio ambiente donde vive, pues de repente donde vive, no sé, hay ácaros, ¿no? O sea, no limpian adecuadamente, o no saben, ¿no?
asociados normalmente a pacientes que tienen una dermatitis atópica, blefaritis crónica, ¿no? ¿Sí han visto algún caso de blefaritis en las prácticas? ¿Ya? Y posibilidad de algún tipo de infección conjuntival, ¿no? Infección de Sindéfalo. Sindéfalo está punto listo. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial de un paciente para saber qué tipo de conjuntivitis es? Una anamnesis dirigida, ¿no? Hay que saber cuándo es el inicio, si ha sido súbito o gradual, si es un ojo o ambos, ¿no? Síntomas asociados, contactos con enfermos, de repente el paciente tiene una faringitis, una familiar ahí, le torció la cara y de pronto empezó con una conjuntivitis al día siguiente, ¿no? Si hubo saliente de contacto, como te menciono, antecedentes de alergias o medicamentos tópicos. La exploración obviamente se tiene que hacer con la prendedura, evaluando la conjuntiva vulvar, tarsal, ¿no? Ver la presencia de folículos o papilas, el estado de la córnea y la partida. Y bueno, una prueba complementaria que se puede mostrar en el caso de algún tipo de conjuntivitis, ¿no? Pero lo principal, la característica clínica, ¿no? Que la puedes ver acá. En cuanto a secreción, en cuanto a qué tanto prurito tiene, si tiene adenopatía, si están ausentes, si es bilateral, ¿no? Listo. Entonces, el tratamiento, lo más importante de repente, ¿no? Porque tú ves a un paciente que tiene el ojo rojo, ya dejarte antibióticos. No es así. ¿Listo? Entonces, en cuanto a un paciente viral, tratamiento sintomático, ¿no? Después decir, señor, ¿sabes qué? Puede ponerse compresas frías para que se inflame un poco, para que le ayude con no tener tantas molestias, lágrimas artificiales, ¿no? Doctor, ¿por qué me deja solamente lágrimas? Y sabes por qué, ¿no? Antihistamínicos orales de repente para que no tenga tanto escozor, no tenga tanto prurito, ¿no? Evitar corticoides. ¿Por qué evitar corticoides? Porque hay médicos que dejan de frente prednisolona, dexametasona para que desinflamen rápido, pero se sobreinfectan y luego a la semana vienen como una bacteriana, ¿no? Y bueno, en caso de una viral por herpes, se deja síndrome tópico. ¿Listo? En todo lo contrario a la conjuntivitis bacteriana, pues, ¿no? Normalmente usamos erytromicina ungüento en algunos pacientes, ¿no? La normamicina en pacientes menores, el mucifloxacino. ¿Listo? La duración normalmente se puede dejar entre 7 a 10 días, ¿no? Para que haga efecto. Y bueno, en el caso de la gonocócica, que tú ves que está con toda secreción, con el ojo así lleno de purulento, ya la empiezas a dejar secreción, ¿no? Y lavados, obviamente, porque no puede estar con el ojo todo lleno de secreción. Y en cuanto a las alérgicas, la idea general es evitar alergenos, compresas frías, ¿no? Para que no tengan tantas molestias, antihistamínicos, por ejemplo, clorprometaína es mucha ayuda para estos pacientes, estabilizadores, ¿no? Ibuprofeno, también se puede dar casos severos corticoides tópicos, ¿no? Como les menciono, consideración importante, los antibióticos tópicos combinados con corticoides están contraindicados en la conjuntivitis virales. Como te digo, esto de acá tú le empiezas a dejar un combinado, por ejemplo, ciprodexa, y te viene con una conjuntivitis bacteriana en poco tiempo. Cosas tan contraindicadas. Medidas de prevención. Cuando un paciente o un amigo, un paciente que te viene y dice, doctor, quiero que dejar un médico porque tengo conjuntivitis, se le puede dejar, pero hay que explicarle, ¿no? Que necesitas tener una higiene personal adecuada, lavado de manos, evitar tocarse los ojos, ¿no? Evitar tener, compartir toallas de repente con un familiar, con alguien en la casa, ¿no? Aislamiento, no puede estar con su familiar, estar por un tiempo al menos para evitar contagios. Y cuidar el ente, ¿no? Una higiene estricta, repasar el estuche, poner el uso de infecciones activas, ¿no? Como digo, la incidencia es bastante elevada a nivel mundial. Es una causa muy frecuente de autoestima laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurre muy frecuentemente, es como una faringitis, ¿no? Algo muy frecuente. Pero bueno, las cosas sanitarias en Estados Unidos es así elevado, porque ahí así tienen otro tipo de seguros, ¿no? Y por el normalmente rutas epidémicos en guarderías hospitales son debido al virus, ¿no? Como te digo, las conjuntivitis son altamente contagiosos durante los 10 a 14 días, como
qué teología se haga con el tiempo. Por ejemplo, alguien cuando ha llevado, bueno, todavía los cristianos van a llevar otro siglo recién neo, pero había un tipo donde el neo, no sé si hasta ahora lo siguen haciendo, pero ni bien nacía le echaban un mensaje de plata en los ojos. ¿No? Eso producía por una radiación química, ¿no? Podría producir una conjuntivitis. ¿No? A veces, por ejemplo, nos mandan interconsulta de neo porque ves a un paciente así con el ojo lleno de secreción y todo, posiblemente por una gonocócica, ¿no? Que es un tratamiento de emergencia, porque eso se puede convertir en una endospermitis. Remediar, ¿no? En 5 o 14 días, en medio de 14 días puede ser por una viral o otra bacteria, ¿no? El manejo normalmente hay que hacer un cultivo en un caso de neonato porque tú sabes que cualquier cosita le puede hacer un daño irreversible, ¿no? La keratoconjuntivitis epidémica, ¿no? La gente normalmente los tipos de adenovirus son altamente contagiosas, se pueden hacer varios tipos de complicaciones como simblefaron. Simblefaron es amígdala del pterígio, ¿no? Que es así como una capacidad, ¿no? Y el simblefaron es peor porque esta capacidad se pega al párpado. Se pega, o sea, es como que la carne que está acá, o el tejido, al decirlo se pega a esta parte de acá en la conjuntiva, ¿no? Entonces, hay una reducción, o sea, el ojo tú le haces al paciente para ver la movilidad y lo detiene el ojo, ¿no? Puede tener algún tipo de estrabismo. Entonces, el manejo simplemente de higiene, corticoides tópicos para facilitar la resistencia. Y conjuntivitis cicatrizable por causas, como te digo, Steven Jones, tracoma, mejicoide, ¿no? Las simblefaron también pasan las complicaciones. Entonces hay que ponerle que hacer de repente que hasta la cirugía. Pregunta de conjuntivitis. La conjuntivitis la puede durar más de No, o sea, no limita, ¿no? ¿Cómo sin tratamiento? La conjuntivitis es un tratamiento viral que limita. Así tú no le dejes lágrimas, así tú no le digas pongas el camino, nada, se va a solicitar. Lo que sí puede pasar es que se sobreinfecta. ¿Listo? O sea, puede ocurrir, ¿no? Que el paciente, o sea, sabe que está con el ojo rojo, pero sigue yendo a trabajar, sabe que está con el ojo rojo, pero sigue con contacto con el polvo, con todo eso, se puede sobreinfectar, ¿no? y en pacientes con lentes de contacto. Por eso, como decía el o sea, se tiene que evitar, o sea, o hacer una buena higiene, ¿no? Normalmente se recomienda que deje de usar el lente de contacto, ¿no? Y, o sea, hay que lo reemplace, porque no es que lo dejo ahí reposando y me lo pongo después cuando me pase la conjuntivitis. Doctor, disculpe, en el caso de las conjuntivitis Parasitarias. el tratamiento y ¿cómo se llama? El tiempo de enfermedad es el mismo. No, es más larga, ¿eh? O sea, lo que pasa es que son casos muy extraños, ¿no? Conjuntivitis tipo parasitaria, ¿no? Puede ocurrir si, pero normalmente están asociados a otro tipo de patología, por ejemplo a toxoplasmosis, ¿no? O sea, hay pacientes que tú le revisas la retina y tienen un toxoplasma, ¿no? Que por ahí de repente se inmunosuprimió por algún motivo y se activa, ¿no? Entonces genera un tipo de conjuntivitis. Pero, o sea, puede durar un tiempo, como te digo, o sea, puede tener el parásito y se activa, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Una complicación más fuerte en el caso de una conjuntivitis con parásitos. ¿Con parásitos? Sí, la complicación más severa. O sea, la más severa sería que el proceso de los termíticos, ¿no? Pero, o sea, se sobreinfecta y el ojo se termina llenando de pus todo adentro. O sea por un parásito, sea por un hongo, o sea, puede generar una endospermitis. La endospermitis es la infección total del globo ocular. O sea, todo el vitrio que es lo que compone el globo ocular, ¿no? El líquido que está dentro del globo ocular, lo que da la forma, se llena de pus. Entonces es la complicación más severa que puede tener. No solamente por parásitos, como te digo, puede ser por hongo, puede ser por cualquier otro tipo, ¿no? Puede llegar a una endospermitis. Y ahí sí, o sea, el único tratamiento de la endospermitis ya es retirarlo, ¿no? O sea, se le da antibióticos y todo, pero si no resuelve, o sea, incluso se le aplica a los antibióticos intravítreos, o sea, con inyecciones dentro del ojo, ¿no? Pero es un pronóstico visual bajo. O sea, y sobre todo que puede llegar a infección, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, eso secundariamente, o sea, que el ojo se llene así de esa materia, de esa secreción purulenta,
hace que, por ejemplo, genere un glaucoma secundario, ¿no? Entonces la presión del ojo se eleva, no solamente es que desinfecta, sino que genera varios problemas secundarios. La catarata, que también se empieza a opacar, ¿no? por la opacidad, ya no le puedes revisar bien la retina. Ese es un tema complejo. ¿Más preguntas de conjuntivitis? Porque eso se lo tiene que ver claro, ¿eh? O sea, conjuntivitis van a ver ustedes en su vida como médico, van a ver una vez. ¿Listo? No hay más preguntas, ¿no? Muy bien. Entonces continuamos. Entonces, la escleritis, todo lo contrario, ¿no? La escleritis va a ser inflamación cerebral como el propio nombre lo dice, ¿no? Afecta a los tejidos epiesclerales y esclerales profundos. ¿Listo? Este es el típico ojo que tú vas a ver al paciente súper rojo, ¿no? O sea, con la conjuntivitis lo ves así como que medio rojito, ¿no? Pero en este ves que hasta la vascularidad del ojo se nota, ¿no? Es el típico paciente que viene así con el ojo que parece que va a reventar, ¿no? Como te digo, compromete la vascularidad escleral profunda y puede hasta causar destrucción tisular significativa, ¿no? O sea, los pequeños vasitos se pueden hasta romper y generar una hemorragia subconjuntival, ¿no? Por eso que el ojo se ve tan rojo, tan mal, ¿no? Se caracteriza principalmente por dolor intenso, inyección vascular profunda, tiene riesgo de complicaciones graves como que puede comprometer incluso la función visual del ojo, ¿no? Perder la huesa visual. Entonces, en cuanto a la clasificación, puede ser anterior difusa, que es la forma más común en 40% de los casos. Es una inflamación generalizada de ese momento anterior sin formación de nódulos, ¿no? Pero va a haber una inflamación generalizada. Pero un edema difuso y congestión muscular profunda. En cambio, en la nodular sí había presencia de nódulos inmóviles y dolorosos. ¿Listo? Presenta el 25% de los casos, eso es bastante frecuente también. Y va a haber una inflamación localizada en áreas de crecimiento escleral nodular, ¿no? O sea, va a haber unos pequeños nódulos que vas a ver ahí. Anterior necrotizante es la más grave que puede ocurrir. ¿Listo? Puede ser por una inflamación en 15% de los casos o sin inflamación en un 5% de los casos. ¿Listo? Y hay alto riesgo de perforación. Porque lo que puede ocurrir es que tengamos que poner un parche no escleral. Porque ¿qué ocurre si hay una perforación de la esclera? ¿Qué queda expuesto? Por anatomía. ¿Qué está por detrás de la esclera, por ejemplo? ¿Perdón? ¿La pupila? No, el neurológico está al fondo. La coroide, ¿no? La parte más vascular del ojo, ¿cuál es? La coroide. Entonces, ¿qué después? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que poner una especie de parche, ¿no? ¿Listo? Y el posterior que es una frecuencia de 2 de 15% de los casos, ¿no? Diferente a la esclera posterior. Normalmente está dificultad vascular, proptosis, implementación de movimientos sectoriales y muscular. Entonces, la mayoría de estos casos va a ser por un autoinmune, ¿no? Normalmente los pacientes que han tenido un antecedente de artritis reumatoide les ocurre bastante una escleritis. ¿Listo? También puede ser pacientes que tienen una reumatoide de Wegener, poliartritis nodulosa, un lupus, ¿no? Pacientes que tienen lúpicos, polifondritis, enfermedades inflamatorias especiales y polifondritis interesante, ¿no? También puede ser causada por bacterias en el 5 al 10% de los casos. Pseudomonas, estafilococos, algún tipo de herpes también en el caso de los virales, algún tipo de bacterias autoplasmóticas como el expliqué, los micóticos, ¿no? Que son raros, pero claros. Idiopáticas también, bastante frecuente, 40% de los casos, sin causa sistémica identificable, preevaluación, ¿no? Estos son los típicos casos que tú evalúas al paciente y tú encuentras una causa relevante que esté generando este escleritis, ¿no? Le sacas todos los exámenes para ver si es que por ahí el paciente tiene un Gaucher, nada, todo de manual. Y la conquirurgia traumática, pues, ¿no? A veces en una cirugía, de repente por un estrabismo o algo, puede generar un gran penetrante, ¿no? O un cuerpo extraño también puede generar un tipo de escleritis, ¿no? Posición antígenos, escleras y cosas antimunes, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo había una técnica quirúrgica que se usaba un tipo de medicamento en el caso de los pacientes con terigio,
generaba esto, ¿no? Generaba escleritis. ¿Por qué? Porque era tóxico. Entonces generaba Entonces, la diferenciación entre una episcleritis y una escleritis, como puedes ver, características, el dolor va a ser mucho más intenso, ¿no? La inyección va a ser más biliácea, el color va a ser más rosa, el test de fenilefrina. El test de fenilefrina es un test muy, o sea, de repente no vas a tener cuando tengas alguna consulta, pero para que más o menos sepas, se le coloca unas gotas de fenilefrina. Primero se le coloca obviamente la anestesia, se le coloca el tinte y luego de eso se coloca la fenilefrina. El paciente que tiene una escleritis, a pesar de colocar la fenilefrina, van a ver que el ojo no se pone blanco, pero en un paciente con epicleritis, el ojo de lo que está totalmente rojo se torna blanco, ¿no? Como si no tuviera nada. Y vuelvo, obviamente luego vuelve, ¿no? Pasó mal. No va a tener fotofobia, la grimea abundante y mucho más. El diagnóstico es más que todo clínico, ¿no? A través de la hendidura, evaluar detalles de disfunción muscular, presión de nódulos, como te mencioné en algunos tipos de casos, transparencia escleral y test de fenilefrina de 10% de casos para la diferencia de una escleritis, ¿no? La ecografía puede ayudar para ver si hay un engrosamiento escleral, ¿no? Si hay un movimiento. En algunos casos puede ser resonancia magnética también, pero eso es como que. Y el examen laboratorio, ¿no? PCR, hemograma completo, buscar algún tipo de ANA, algún tipo de reumatógeno, ¿no? Que podría generar algún tipo de efecto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para un paciente con escleritis? De primera línea, los hay, ¿no? Todos estos pueden usar para ayudar. Segunda línea, que normalmente es lo que más se usa, corticoides, ¿no? La prednisolona. Esto, pero siempre asociado con ellos. Y tercera línea ya un supresor, pues, ¿no? Metapexate, algún tipo de ciclosporina, ¿no? Y en caso que todo esto, como te digo, que no funcionen procesos de microtizantes, ya retornizumab, que son ya productos biológicos que se aplican anti-VEGF, que se aplican ya a veces hasta transconjuntival o intravítrea, ¿no? Eso se hace. Entonces, las principales complicaciones, como mencioné, la operación escleral, que es una complicación la más grave y la más frecuente también en caso de escleritis necrotizante, sin inflamación. La queratitis, que puede generar un enrojecimiento de la córnea, el periférico, también puede generar cataratas o inflamación crónica que va a usar esta enfermedad, y por el uso prolongado también de corticoides, ¿no? Por ejemplo, ahora tú evalúas a un paciente y ya abundan las cataratas. ¿Por qué? Porque en el COVID hay muchos pacientes que hemos usado corticoides a más no poder, ¿no? Sabíamos alguna vez que creo que la dexametasona ayudaba y tal, y la gente empezó a consumir bastante corticoides, ¿no? Bastante tipo de cataratas, ¿no? Personas jóvenes, ¿no? Ahora puede generar algún tipo de glaucoma, como te digo, y atrofia óptica, ¿no? Secundaria algún tipo de glaucoma secundario, ¿no? Entonces, en cuanto a las conclusiones, hay que hacer un diagnóstico diferencial crítico, ¿no? Para no llegar a una necrosis esclerotizante, una esclerosis necrotizante. La diferencia entre esclerosis es fundamental, fundamental y fenilefrina. O sea, si en caso tiene posibilidad de verlo en la práctica, sería una idea que lo haga. La evaluación de este tipo de drogas son herramientas de diagnóstico claras también, para ver qué tan, si es una epicleritis o una esclerosis. La evaluación sistémica, si puede ser posible, los casos están asociados a la primera que me he mencionado. El tratamiento escalonado ideal, empezar con AIDE, luego con corticoides, inmunosupresores y al final los antibióticos. Y un seguimiento estrecho, ¿no? Hay que tener siempre un monitoreo de estos pacientes, visitarlos cada 2 días, 3 días, tenerlos siempre en evaluación. ¿Listo? No hay preguntas, ¿no? Entonces, para terminar, preciosas, terminamos con uveitis, ¿ya? ¿Quiénes conforman la uvea, por ejemplo, en el ojo? ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a ver. Bendezú, ojo. Por anatomía nada.
porque, o sea, si vamos a esclera, todos damos hasta la esclera, ¿no? La conjuntiva, todos damos hasta la conjuntiva, ¿no? Pero la uvea, ¿quién forma la uvea? ¿Qué parte del ojo forma la uvea? ¿Cómo anda la uvea? El iris, ¿qué más? La puerta ciliar y el coroides, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde ocurra la inflamación, va a ocurrir, va a ser el tipo de uveitis que existe, ¿no? Entonces, la uveitis se define como la inflamación del tracto uveal que compromete el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, ¿no? Está en condición de representar las principales causas de ceguera prevenible a nivel mundial, sobre todo en países desarrollados, ¿no? Porque nosotros, ¿cuál es la primera causa de ceguera en países no desarrollados? Países no desarrollados, catarata, ¿no? Países desarrollados, pregunta de examen de resultado. Uveitis. Su importancia clínica radica en la capacidad de causar daño irreversible a estructuras musculares vitales, ¿no? Imagínate si ocurre un daño en el iris. ¿El paciente verá normal? No, pues no, ya se está afectando ya una parte muy importante del ojo, ¿no? Afecta principalmente en las edades reproductivas entre 20 y 50 años, ¿no? El paciente no suprimidos. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son fundamentales para preservar la función visual y prevenir complicaciones que pueden ser devastadoras. Entonces, como ya sabemos, las partes de la uvea, entonces la uveitis anterior va a ser la inflamación de la iris, ¿no? O sea, uno puede generar una iritis o el cuerpo ciliar, una parte del cuerpo ciliar, o realmente iritis, ¿no? Esto va a representar el 75 al 90% de las uveitis, es bastante frecuente, ¿no? Se va a ver células de Schlag en la cámara anterior, precipitados queráticos y sinequia posterior, ¿no? ¿Qué es una sinequia? Es cuando tú ves, o sea, de repente en práctica te vas a dar cuenta de unos pacientes que tienen el iris pegado acá, así como si fuera un chicle pegado al cristalino, así pegado, como si fuera un chicle. ¿Listo? Esos son sinequias, ¿listo? Uveitis intermedia, normalmente en la parte plana, ¿no? Se puede ver conversaciones de snowbars, plana, también con convulsions. Y la uveitis posterior que lleva a representar lo que es la coroides, ¿no? Y la retina. Una chororetinitis, una retinitis, ¿no? Condiciones focales del cuerpo posterior. Y entonces, ¿y qué sería entonces la pamoveitis? La inflamación de todas estas antes mencionadas. Normalmente te digo, o sea, es bien difícil encontrar intermedia o posterior nada más. Normalmente se encuentra uveitis anterior o pamoveitis. Porque si encuentras este sanamiento, esto es bastante complicado, por lo menos a mí me ha tocado interesante. Puedes encontrar pamoveitis o uveitis anterior. Entonces, ¿cuál es la etiología de la uveitis? Como igual que la uveitis, puede ser infecciosa por algún tipo de virus, bacteriana o parasitaria, ¿no? O incluso hasta fúngica, autoinmune, como ya mencionado también, por el reumatoide, algún tipo de problema de ese tipo, algún tipo de síndrome, ¿no? Como el BKH, o hepática también, que representa más o menos el 50% de los casos de la uveitis, ¿no? Sin causa identificable, tras esta necesidad evaluación, como te digo, ¿no? O sea, estos pacientes a veces buscas todo y no encuentras nada, pues es así. Pero si sabes que tiene los componentes de una uveitis, ¿no? Y la traumática, ¿no? Que puede generar, ¿por qué? Por un trauma penetrante o contuso, que vamos a hablar de otra clase. Una cirugía intraocular previa, una cirugía de catarata, algo que hace que pueda afectar el iris. Retención del cuerpo extraño intraocular o retención de la piel quirúrgica también. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Dependiendo de qué tipo de uveitis estamos hablando. Normalmente en la anterior va a haber dolor ocular moderado a severo, fotofobia intensa, ¿no? El paciente no soporta la luz, lagrimeo y blefaroespasmo, ¿no? Le vibra el párpado, inyección ciliar,
disminución de la huesa visual, miosis y sinergias posteriores, ¿no? Por eso la gran importancia de tomar una correcta huesa visual, ¿no? Por ejemplo, un paciente con conjuntivitis tendrá algún problema con esto, tendrá comprometido la huesa visual. Por ejemplo, un paciente con conjuntivitis viral. La huesa visual un paciente con conjuntivitis tendrá algo, no para nada, pues solamente está la parte externa, ¿no? Está conjuntiva. Pero en cambio en esto está comprometido ya. El iris, ¿no? Anterior. Entonces ya hay un tema con la huesa visual. ¿Listo? En la clínica, en cuanto al intermedio posterior, puede haber miodesocias. Es el clásico que dice el doctor, le viene un mosca volante, ¿no? Un factor inflamado con mosca volante. Visión borrosa progresiva, factores ocasionales, metamorfosias, ¿no? Eso como que las paredes que ven volando. Cotomas centrales y paracentrales y paredes de visión periférica. Abordaje de diagnóstico integral, como digo, hay que hacer una buena historia clínica, ¿no? Hay que ver qué tipo de síntomas tienen oculares, antecedentes médicos, viajes, exposición a ciertos animales, por el caso de toxoplasmosis. Justo yo vi un paciente que había tenido un problema de toxoplasmosis. No frecuente toxoplasmosis, sí. El examen automático completo, hay que tomarle una correcta huesa visual, hay que evaluarle con el longitudinal con una microscopía, tomarle la presión, porque se puede tener un glaucoma secundario, revisarle la retina, ¿no? La coroide, cómo está, la relación con el deterioro, ¿no? Estudios complementarios que se pueden hacer, sí, fluorescinografía, OCT, ecografía ocular, ¿no? El diagnóstico diferencial siempre, ¿por qué? Porque a veces hay pacientes que vienen con un ojo rojo así, pero también puede ser un glaucoma agudo, no ángulo cerrado, que le toman la presión y la presión está en 60, en 70, ¿no? Entonces se confunden con algún tipo de conjuntivitis también, queratitis, un desprendimiento de retina, degeneración ocular, entonces, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas en un paciente que tú encuentras con uveitis? Primera línea, primero, corticoides, ¿no? Corticoides suaves, ¿no? Prednisolona de repente, ¿no? Empiezas con goteo, cada 6 horas, cada 8 horas, por cierto, ya lo vuelves a reevaluar, ¿no? Si es que ves que no va bien, película de triamcinolona que se coloca subconjuntival. Y ya, pues si ves que no, ya va con sistémico, ¿no? Con unos implantes que no aparecen para nada. De segunda línea, unos supresores, ¿no? Unos de texaje, como te digo, algún tipo de ciclosporina, en el caso de los inhibidores, efectos medicinales de terapia biológica, como te mencioné también, y tratamientos específicos, ¿no? Casos subyacentes, que incluyen con antibióticos, antifúngicos, no se puede que la causa es un tipo de. Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones agudas? Hipertensión ocular y que genera un glaucoma secundario a través de esta nada. ¿Por qué? Porque todo esto se inflama. Cataratas con inflamación, ¿no? Porque está tomando bastante corticoides, aplicándose corticoides también. Sinergias posteriores, como te digo, que se pegue. Pupila en seclusión o oclusión, ¿no? Que ve que la pupila se está como que manipulando. Complicaciones crónicas, ya macular cistoide, ya detenimiento de retina seroso con inflamación que puede haber en las coroides, neovascularización coroidea, ¿no? Temas ya de la retina, propia óptica, fisibul, intervención antifibul. Entonces, conclusiones. El diagnóstico debe ser precoz. ¿Listo? Hay que saber identificar qué tipo de uveitis es y tratar adecuadamente, ¿no? Para prevenir complicaciones irreversibles y resolver la función a largo plazo, ¿no? El manejo debe ser multidisciplinario, como la mayoría de las enfermedades que he visto infecciosas. En cuanto al oftalmólogo, reumatólogo, intensivista, internista. El seguimiento debe ser riguroso, estos pacientes siempre hay que reevaluarlos para estar seguros que no, por ahí no se vuelve a activar. La uveitis continúa siendo un desafío clínico significativo que requiere un enfoque sistémico con ciertas personas y también siempre la optimización de los casos, ¿no? Porque es muy difícil de manejar estos casos.
Tienes que citar al paciente, volver a citarlo a los 10 días, citarlo a la siguiente semana, ver cómo va con el tratamiento, hacer una correcta historia clínica, ver antecedentes, como dice. Muy bien, ¿preguntas? No hay preguntas, ¿no?